En la línea telefónica al profesor Ricardo Lavolpe en esta oportunidad, estratega que ha estado sonando en estas últimas horas como posible director técnico para la selección ecuatoriana. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todo muy bien. Bueno, aquí el gusto de nosotros poder compartir en esta oportunidad, profe. ¿Cómo ha tomado esta iniciativa por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la posibilidad de que venga a dirigir acá nuestra selección? Bueno, son rumores, ¿no? Pero para un profesional yo creo que es un orgullo que estés dentro de los posibles candidatos, ¿no? Entonces uno está contento de estar dentro de los posibles candidatos a dirigir una selección como la selección ecuatoriana. Seguramente, profesor. ¿Y ha tenido ya ese contacto con los dirigentes de la federación o todavía no? No, para nada. Pero bueno, por lo menos su nombre está entre los candidatos y eso es un orgullo y un privilegio para usted, profesor. Sí, por supuesto. Uno como profesional, que te tengan en cuenta, siempre eso es halagador y bueno, habrá que esperar los acontecimientos a ver qué sucede. Por acá me acompaña también Eduardo Díaz Navarrete, que también se une a esta ronda de preguntas, profesor. Profesor, ¿cómo está? Eduardo Díaz Navarrete lo saluda a través de esta segunda emisión de Sucre Deportes. ¿Cuál es su situación actual, profesor? Usted que es un profesional de larga data en el fútbol. Bueno, usted sabe cómo es el fútbol. Algunas veces estás vigente, de repente estás esperando que pueda suceder dentro de tu profesión y bueno, después de haber salido de la América, estuve por Argentina y ahora estoy acá en México y esperando, ¿no? Hubo alguna propuesta donde no hay que saber elegir porque el fútbol hoy es difícil, más cuando hay países, en el caso de México, que son campeonatos cortos, que tenés que medir qué plantel tenés para la propuesta que pide el dirigente, tener las armas que son los jugadores. Yo creo que los grandes equipos se forman a través de los jugadores, más allá de ese 20-30% que es un técnico. ¿Qué relación última ha tenido usted o qué referencia del fútbol ecuatoriano, profesor? Bueno, uno vio la eliminatoria, uno está al tanto de países que venían bien, en el caso de Ecuador, y queda fuera de la eliminatoria. Te sorprende también lo de Chile. En un momento Paraguay con Martino también estuvo en los primeros lugares, entonces estás al tanto de cómo juegan jugadores importantes, ¿no? ¿Usted ha estado aquí en nuestro país? Sí. Y también fui con Vélez, cuando estuve en Vélez dirigiendo, estuvimos por la Copa. Claro que sí. Oiga, profe, y de clubes mexicanos, ya habiéndose iniciado la nueva temporada ya en México, ¿no tuvo acercamientos? Sí, pero como te dije anteriormente, tenés que medir, en estos campeonatos cortos, algunas veces te hacen una propuesta y ves el plantel y ves que quizás estás peleando, que te piden salir campeón o entrar dentro de la liguilla, porque acá hay una liguilla. Y decís, bueno, es preferible algunas veces, no ahora en diciembre, que es en el campeonato clausura, que son de 4 meses antes del Mundial, decir no a algunas propuestas porque no lo ves bien al equipo, quizás, o uno que conoce bien el medio, decir no, en este la dejo pasar o no llego a un arreglo económico. Mire, profe, que como usted lo dijo al inicio de esta conversación, son rumores, y esos rumores de su posible vinculación o tentativa de vinculación a dirigir la selección del Ecuador incluiría también que llegue el jugador Alex Aguinaga como ayudante suyo. ¿Qué podría ser de cierto? ¿Cuál es su afinidad o no con este gran jugador que es referente de nuestro fútbol? Sí, como
como bien lo dice, son rumores, pero conozco perfectamente a Inaga, no solamente como jugador, he compartido 2 o 3 veces conversaciones con él a través de otros amigos, pero sabemos que es un referente dentro del fútbol ecuatoriano y algunas veces el referente es el que te dice más conocimiento de lo que es el fútbol, la idiosincrasia, la forma de cómo se trabaja y de muchas cosas que te pueden aportar muchas cosas positivas. Para darte un ejemplo, cuando estuve los 4 años en la selección mexicana, yo dentro de mi cuerpo técnico llevé a alguien como Jorge Campos, que era un referente también en el fútbol mexicano, y me lo llevé al cuerpo técnico porque sabía que podía haber un buen contacto del vestidor de los jugadores con el técnico. Profe, ¿qué más le puede seducir dirigir acá a una selección de Sudamérica y precisamente a la nuestra, la ecuatoriana? ¿Qué es lo que más le puede seducir ese tema de dirigir acá en Sudamérica? Trascender. Yo creo que como quiere trascender también el fútbol ecuatoriano, es decir, trascender en que seas vos un aportador, si sos el técnico, de buscar los primeros lugares, de demostrar un buen fútbol, de ganar objetivos, metas como es Copa América, como trascender de hacer una muy buena eliminatoria para ir a un mundial, es decir, trascender el fútbol. Cuando asumí la selección mexicana era trascender, entonces es llevar a lo máximo a través de los jugadores, la capacidad de los jugadores, el fútbol ecuatoriano, como fue en un momento dado Chile, que trascendió a través de una camada, como dije anteriormente, o cuando ya no siempre fue Brasil o Argentina y Chile gana Copa América, o el caso de Paraguay, como te dije anteriormente. Entonces uno como profesional busca llevar a lo más alto y a través tuyo, de tu manejo, de tu forma, de tu filosofía futbolística, que el fútbol ecuatoriano sea visto mundialmente. Seguramente, profe. Yo le voy a preguntar un poquito más porque usted está allá en el fútbol mexicano y la relación de los muchos ecuatorianos que se van allá a México a tener las posibilidades. De lo que ha observado, lo que hay en la actualidad, Gabriel Achillier, Ángel Mena, Egner Valencia, de los principales que al menos tenemos en esta oportunidad, ¿qué es lo que más le llama la atención de estos jugadores, que son jugadores inclusive hasta de selección? Mira, yo creo de que se ha venido acortando, ¿no?, los parámetros en el fútbol internacional. Es decir, si uno ve, ya las selecciones cada vez se acortaron la distancia, de decir, me enfrento a tal equipo y no tengo posibilidades. Yo creo que hoy, con un buen trabajo, con grandes jugadores, el caso como está nombrando vos, Valencia, que está en Tigres, el caso que tuve yo trabajando con Renato Ibarra en América, es decir, ves que tienen grandes condiciones, pero finalmente no pasa solamente a hacerle entender al jugador que no pasa mucho por lo individual. Es importante la calidad de los jugadores que tenga, pero siempre trasciende más y lo ves en los equipos, como lo ves en las grandes selecciones, es el equilibrio y es el trabajo colectivo. Es decir, si todos hablamos de una Alemania, es porque Alemania viene con un técnico trabajando desde, bueno, que yo me enfrenté en el 2005 contra Alemania en la Copa Confederaciones, estaba como ayudante de Klinsmann, el técnico hoy alemán, el caso de trascender como fue España. Muchas veces todos hablan de España, pero España hace 15 años, 10 años atrás, España no fue importante. A través de una gran camada trasciende hoy que hablamos de España, como hoy podemos hablar de un gran equipo que parece que también va a pelear el Mundial, que es Brasil. Entonces, yo creo que la materia prima está, pero hay que trabajar mucho en hacerle entender al jugador lo que es vestir una camiseta de una selección, el compromiso de que hay un país y de un futuro de jóvenes del fútbol ecuatoriano. Entonces, yo creo que la materia prima, por lo que uno ve en el mundo y ve los jugadores ecuatorianos, está
están a la altura, pero bueno, lamentablemente, como ustedes bien dicen, no pasó una eliminatoria, ya no trasciende porque no estás en un mundial, y ese fracaso, que no hay otra forma de llamar, cuando vos no cumplís un objetivo, la palabra que se usa es, bueno, no se lograron, y se usa la palabra fracaso. Entonces hay que buscar nuevamente el equilibrio y buscar en ese trabajo colectivo para volver a estar en los primeros lugares. Profe, de lo que usted puede observar, porque obviamente usted como un entrenador está siempre observando a muchos equipos a nivel del mundo, ¿ha podido observar algo acá de lo nuestro? Quizás este año fue una buena participación, por ejemplo, le pongo el caso de Barcelona en Copa Libertadores de América. ¿Pudo observar jugadores en esta oportunidad, algo que le llame la atención acá de los equipos ecuatorianos específicamente? No solo jugadores, sino más bien de los equipos ecuatorianos que están acá en nuestro balompié. No, si me decís profundamente, no, te vuelvo a repetir, es como, viste la final, como, bueno, y tengo un buen acercamiento con Almirón, que llegó a una final con Lanús, y bueno, ves, lo que pasa es que después, bueno, tenés que a través de videos, acercamientos, de elegir y convocar jugadores jóvenes con jugadores de experiencia, pero verdaderamente si vos me decís ya conocés todo, no, bueno, uno no conoce superficialmente y sabe lo que hay en el exterior y lo que después hay que trabajar mucho también en el ámbito local, porque muchas veces se deja de lado el trabajo como bien decís vos, de los mejores jugadores que pueden estar en el Emelec, pueden estar en el Barcelona, y tratar de no solamente pensar en los jugadores que están afuera, algunas veces hay que trabajar también en el ámbito local. Seguramente, profe. Nosotros acá jugamos en la altura. Si es que se da el caso, no habrá ningún problema, profesor, jugar en altura. Usted ha sido un entrenador que ha estado, obviamente, también dirigiendo selecciones y equipos en altura, pero no habrá ninguna complicación en ese sentido. No será uno de los factores que incomode a usted principalmente. No es que te incomode, lo que pasa es que hay que analizar bien lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, uno ve países que quieren sacar ventajas sobre la altura, que es como si fuera un mito, diría yo, pero hay veces que, por ejemplo, en el caso que si tenés la mayoría de los jugadores en el exterior y tenés 3 días de trabajo y al otro día tenés el día de una eliminatoria o de un partido, algunas veces tenés que fijarte muy bien porque esos jugadores que están en Europa están jugando a otro nivel del mar, están jugando a no altura y también te puede pesar a vos. Caso, para darte una explicación a lo que estoy hablando, lo que le ha sucedido a México. Tradicionalmente México aprovechaba mucho el Estadio Azteca por la altura que usted habla, pero la mayoría de los jugadores estaban en el ámbito local. Cuando México ya se hizo también un poco exportador de jugadores, en las últimas eliminatorias le costó el puesto de muchos técnicos, porque ya la altura no era ventajosa, porque llegaban los jugadores de Europa y a ellos mismos también le pesaba la altura. Entonces, en ese caso hay que estudiar bien. No jugaría, por ejemplo, yo en el Estadio Azteca, si tengo la mayoría que están bien esos jugadores que vienen de Europa, y jugaría en Guadalajara. Es decir, no arriesgaría a sacar una ventaja cuando también es perjudicial, porque mis propios jugadores no están acostumbrados. Profesor, muy buenas tardes, profesor. Aldo Estracuzzi lo saluda. Mi pregunta pasa por lo siguiente. Teniendo en cuenta que de las últimas fechas de la selección ecuatoriana, en la última eliminatoria, jugaron algunos elementos jóvenes que no tienen mucha experiencia en estos certámenes internacionales, se menciona que una de las características que posee Ricardo Lavolpe es ser un técnico formador de jugadores. ¿Cree que también usted puede aportarles experiencia y también en un proceso de formación para que estos jugadores se ensanchen más en la selección? Buenas tardes. Es muy importante en
las reuniones, no solamente con el presidente de la federación, sino con los propios presidentes de los clubes, de lo que dije anteriormente, trabajar con los jugadores locales, lo que vos estás diciendo, aquel jugador joven que está destacando en sus equipos, y hacer trabajos cuando te permiten fechas donde no está Copa Libertadores o no está el propio campeonato local, trabajar con ellos, es decir, es entendible que la gente tiene que saber, no es lo mismo una camiseta de un equipo que ponerse la camiseta de una selección, es otra presión, es otro nerviosismo. Entonces eso que estás hablando vos es a través de convocar cuando se puede a esos jugadores y también con un trabajo de hacer partidos amistosos para que ese jugador vaya demostrando su experiencia, se vaya haciendo de trabajar con una camiseta que pesa que cuando es una camiseta de una selección. Entonces, si vos me decís convocás para ya jugar un partido definitorio, no, yo creo que tiene que tener un tiempo de trabajo, un tiempo de partido para demostrar que ese jugador no le pesa una camiseta. Es lo que muchos hablábamos acá, el tema de los juveniles, profe. Es un tema que hay que llevarlo paso a paso. ¿Qué más se puede conocer de Ricardo Lavolpe como entrenador? ¿Qué es lo que más puede aplicarse dentro de Sudamérica? Porque lo hemos visto a nivel de sus equipos mexicanos, que es un equipo que siempre se presenta muy vistoso, pero ¿qué puede cambiar eso cuando es el entorno de unas eliminatorias, profe? No cambia. Es decir, cuando hay un trabajo y hay un entendimiento de una filosofía futbolística, de una forma de jugar, de los sistemas, no debe de cambiar para nada. Es decir, yo entiendo que una eliminatoria, lógicamente hay una presión extra, pero cuando hay un trabajo, la confianza del jugador pasa por los entrenamientos, por el convencimiento, por el conocimiento de lo que tienen que hacer dentro de un campo de juego. Yo soy un técnico de mucho trabajar en cancha, es decir, hoy hay dos cosas importantes, sabemos que lo físico es primordial, pero también lo que dije anteriormente, el trabajo colectivo, es decir, el trabajo de líneas, el trabajo de saber el jugador que entra a la cancha con un sistema, con una disciplina táctica, porque a mí me gusta esa disciplina táctica, porque yo siempre digo que ese 70% son los jugadores de los grandes equipos, pero ese 20-30% un técnico que sepa que el jugador cuando entra hay un convencimiento a un sistema, a una forma de juego, a través de la característica de los jugadores, eso no hay ninguna duda, porque a mí me dicen, ¿y cómo jugaría? Bueno, yo sé que tanto Colombia, el propio Perú, mismo Ecuador, siempre como que los equipos juegan en ese famoso 4-2, 3-1, 4-4-2. Pero si hoy se habla de que debe haber esas variantes de los sistemas, debe haber, puedes pasar a esa línea de 5 en algunos partidos, porque lo hacen. Hay que explicarle a la gente que alguna vez todos hablamos de Guardiola. Sí, uno lo ve, lo observa, lo graba, los partidos, pero si vos ves el Manchester City, hay momentos que un Fernandinho sabe incrustarse dentro de los dos centrales para formar una línea de 3 y pasa a un 5-2-3. Esas variantes es trabajo y convencimiento con los jugadores, y dependiendo de cómo se está desarrollando el partido, para vos pasar con los propios jugadores, pasar a pararte de una diferente manera en el transcurso de un partido. Qué bueno escucharlo, profe. La verdad que nos nutre bastante con el tema de lo que va desarrollando y lo que podría presentar dentro de... Es muy difícil el tema de las eliminatorias a nivel Sudamérica, porque muchos de los técnicos lo hablan así, que la eliminatoria sudamericana es la más difícil a nivel mundial. ¿Lo comparte eso, profe, también? Bueno, porque es competitiva, lógicamente, porque si vos por ejemplo, vuelvo siempre a explicar, uno tiene conocimiento en Europa, fíjate, de repente te queda Italia afuera. No te creas que tampoco es fácil. Cuando hay una competencia y es muy competitiva, y como hablábamos recién,
camadas que ha tenido Chile y que ha demostrado un crecimiento. En un momento ustedes, en un momento Paraguay. Entonces, hasta el propio Venezuela, que lo teníamos considerado muy allá atrás, muy aquellos partidos de hace tiempo atrás, que era goleada, hoy no es así. El propio Bolivia, como dijeron bien ustedes, de repente saca ventaja por la altura. Claro que es competitiva, no hay ninguna duda. Por eso, si sabemos que es competitiva, debe haber un muy buen trabajo de una buena infraestructura, no solamente de esperar la eliminatoria, sino hacer un programa de partidos amistosos, de que los jugadores tengan mayor trabajo dentro del campo de juego, para que haya un trabajo colectivo. Los trabajos colectivos los hacen a través de entrenamiento y a través de partidos, no hay de otra. Preguntarle específicamente por un jugador que es a nivel mundial y muy reconocido para acá, para nuestro medio, Antonio Valencia, un jugador que seduce mucho dirigirlo. Sí, lógico, uno lo conoce, pero te vuelvo a repetir, siempre hablo de que los grandes equipos lo hacen a través de los jugadores, pero yo creo de que tiene más jugadores, Ecuador, porque he visto uno metiéndose, que ya es un central como Mina, es decir, estás viendo sin todavía, no te vuelvo a repetir, no hablar con la gente fuerte de la federación, pero acercándome a quiénes son los centrales, el lateral izquierdo que tiene una buena proyección, un muchacho joven, me parece que tiene 23 años, es decir, ir viendo con qué contás, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Renato, que algunas veces yo le preguntaba por qué jugaba de lateral, y porque tenía a Valencia delante de él, entonces ir viendo qué es lo mejor a través de los jugadores que tiene Ecuador, el mejor sistema y la variante que le podemos dar. Agradeciéndole de antemano esta nota que hemos tenido.